Dios les bendiga grandemente. Esta es una oportunidad increíble, genial. Estamos compartiendo aquí para neófitos todo lo que tú necesitas saber para crecer en tu fe. Hemos estado hablando sobre eso, sobre la fe. 2 videos atrás estuvimos hablando sobre qué era la fe. Después hablamos sobre los límites de la fe. Y ahora vamos a compartir lo que Cristo enseñó en cuanto a los tipos de respuestas que se le da al Evangelio, los 4 tipos de grupos sobre los cuales cae la semilla del Evangelio. Pero esa enseñanza también nos ayuda a tener una mejor idea sobre la fe, sobre qué es la fe, y nos ayuda a diferenciar entre la fe auténtica, la fe genuina, la fe verdadera y la farsa o la pseudo fe. Así que vamos a compartir esta parábola, la parábola del sembrador, y eso está en Mateo capítulo 13. El Señor Jesucristo, después que comparte la parábola con el pueblo, luego lo hace con sus discípulos y les explica a sus discípulos el significado de la parábola, dando una explicación detallada de lo que significaba o de lo que significa cada grupo. Y de esta manera nosotros podemos también aprender que hay personas que han dado respuesta o un tipo de respuesta al mensaje del Evangelio que real y efectivamente, aunque la palabra la comprendieron, la palabra la asimilaron, pero su fe, el producto de su fe revela, demuestra que no era auténtica. Entonces vamos a ver lo que Cristo nos enseña. Mateo 13:3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La explicación de Jesús en relación a este primer grupo fue la siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entender, comprender hasta el punto de percatarse. Este grupo respondió al Evangelio de esa manera por lo siguiente: el Evangelio, su mensaje es oído. La fe viene por el oír, como hemos dicho anteriormente, y el oír por la palabra de Dios. Y ese primer grupo de la semilla cayendo junto al camino y la palabra que es arrebatada, simple y llanamente se refiere básicamente a aquellas personas que escuchan el Evangelio, lo consideran una locura. Otros dicen: no, yo no estoy dispuesto a abandonar la vida que llevo, es una vida que a mí me gusta, es una vida buena. Otros dicen: yo soy demasiado bueno y no necesito ser perdonado, no necesito el Evangelio. Otros dicen: yo soy demasiado malo, yo no voy a encontrar perdón, yo no voy a recibir perdón. Unos piensan también que el Evangelio es un mensaje falso, es decir, que es una mentira. Esas personas les llegan ideas a la cabeza en relación al Evangelio y la palabra no haya cabida en ellos. Esos son los que están junto al camino cuando la semilla cae junto al camino. El segundo grupo, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mateo ahora 13:6 dice: pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La explicación que dio Jesús está en Mateo 13:20 y fue la siguiente: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los que caen en los pedregales son plantas que no pueden echar raíces, no tienen fundamento. La raíz es la parte más importante de la planta y es a través de la raíz que la planta recibe los nutrientes que necesita. Dice Cristo que cuando llega la aflicción, la estrechez, cuando llega la angustia por causa del Evangelio, ellos rechazan o le dan la espalda al mensaje que escucharon. Mateo 13:21 dice, pero no se aferran al mensaje y su alegría dura poco. Cuando surgen problemas por haber aceptado el mensaje y los persiguen por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Le dan la espalda a la fe. Cuando se dan cuenta del precio de seguir a Cristo. ¿Qué pasa con el grupo que no echa raíces? Que no echó raíces. Bueno, debemos recordar lo que la Biblia enseña sobre el creyente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92, 12 y 13. Dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Es decir, plantado. Es decir, ha echado raíces. El justo es una persona que ha echado raíces, fue plantado y echó raíces. ¿Qué pasa con este segundo grupo? En este segundo grupo están aquellas personas que oyen el mensaje, entienden el mensaje, y cuando aparecen los enemigos de la fe, cuando aparecen las personas que con violencia los maltratan, los ridiculizan, compañeros de trabajo que hacen bromas con relación a la fe y familiares, cuando la gente empieza a cuestionar su decisión, cuando otros los retan y le dicen, mira, o Cristo o yo, entonces ellos se apartan y rechazan el mensaje. Lo recibieron con gozo inicialmente, pero después, cuando llegan los conflictos propios del Evangelio, propios de la fe cristiana, ellos huyen, salen corriendo. Eso pasa con el segundo grupo. El tercer grupo, dice Mateo 13:7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación que les dio Jesús fue la siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El afán, la ansiedad. Dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Y en el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de vosotros. Entonces, llega el engaño. En el primer grupo, lo que debilitó su fe, lo que hizo que huyeran, fue el rechazo, los amigos que le dijeron, tú estás loco, mira lo que tú has hecho, vas a echar a perder tu vida. Mira lo que va a pasar de ahora en adelante contigo, ya tú no vas a disfrutar. Pero este segundo grupo se queda, está ahí. Dice la Biblia, en 1 Timoteo 6:17, ordena, en la versión Palabra de Dios para Todos, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. 1 Timoteo 6:9, versión Dios habla hoy, dice, en cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males.
y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento su propia vida. Dedicarse al dinero nos lleva a la destrucción. En este grupo hay muchas personas que están por años en las iglesias, llegan a ocupar cargos, son personas importantes dentro del grupo al que pertenecen, pero su motivación es o el dinero o la fama, el puesto, la gloria de los hombres. Y se mueven con astucia, trabajan con astucia para lograr sus propósitos. Su propósito no es la gloria de Dios. Su propósito no es que el nombre de Dios sea honrado ni dado a conocer. El propósito es acumular bienes, ganar dinero, tener riqueza, tener popularidad, que lo alaben. Y este tipo de personas, aunque tienen muchos años dentro de las iglesias y aunque puedan ocupar cargos de liderazgo, su codicia, su avaricia, es lo que los mueve, lo que los motiva. Pero dice la Biblia en Mateo 6:24, en la Reina Valera del 60, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24, en la versión traducción del lenguaje actual, dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Vemos que mucha gente tiene una motivación intensa, tú los ves con una dedicación increíble a lo que están haciendo. Pero en el fondo, su verdadera motivación es el dinero. Y eso se hace evidente. Se hace evidente. Se enojan si no tienen un puesto. Están todo el tiempo luchando por alcanzar una posición. Utilizan la astucia y la manipulación para lograr el favor de la gente. Son personas que viven pecando. Son personas muy religiosas, pero al mismo tiempo muy carnales. Entonces, los que están en este grupo de personas son aquellos que tienen hábitos religiosos y a veces muy austeros, muy fuertes. Son personas que están llenos de codicia. Y de esta manera se mueven y son impulsados dentro del ámbito religioso en que se mueven solamente por deseos carnales y mundanos. Dice la Biblia en la palabra de Dios para todos en Filipenses 3, del 18 al 19, de la forma siguiente: su gloria es su vientre. Dice: porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los están llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y los reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales, en la acumulación de cosas. Su vida espiritual se mide por las cosas, por lo que acumulan. Ellos impresionan a la gente, saben cómo hablar y le dicen: mira lo que yo he alcanzado. Pero cuando la gente conoce cómo ellos realmente son, conoce quiénes son, se dan cuenta que son un fraude y lo único que puede conseguirse con ellos es la desilusión, la frustración, la tristeza y el dolor. Son personas que pueden pasar décadas en las iglesias y denominaciones, incluso llegar a puestos importantes, como dijo ahorita, ser líderes. Pueden lograr cosas importantes humanamente hablando, pero su intención es impía. Son amantes de los deleites y los placeres. Eso es lo que a ellos les interesa.
El cuarto grupo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 70 y cual a 30 por uno. Jesús le dijo, lo que esto quiere decir es, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, hay una tierra que es apropiada, hay una tierra que es buena, es una tierra fértil. Cae la semilla en esa tierra. Y esa tierra, esas son las personas que oyen la palabra. Los cuatro grupos han oído el mensaje, oyen la palabra. La entienden. El primer grupo la rechazó de plano desde que la escuchó. Otros entendieron el mensaje del Evangelio. Pero la gran diferencia entre la tierra buena, entre la tierra apropiada, y la que es entre espinos, de piedras, y la que es junto al camino, es que va a crecer y dar fruto. Va a dar fruto. ¿Y qué significa la semilla que cae en buena tierra? Esta semilla es como aquellos que aceptan el mensaje y lo entienden. Su vida es como la tierra que produce una buena cosecha. Dará mucho más de lo sembrado, hasta 30, 70 y 100 veces más. La fe auténtica produce un fruto abundante. Así que el primer producto de la fe verdadera, de la fe real, de la fe auténtica, es el fruto. El fruto tiene que ver con dos cosas, con el carácter y con lo que tú haces, con las obras. Estas personas no obraron para tener fe, no obraron para recibir la gracia de Dios, no obraron, pero sabían y saben que son salvos para buenas obras. Dice en Efesios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero sí para obras. Entonces, dos tipos de fruto. Un fruto relacionado con el carácter, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 y 23. El carácter. Nosotros podemos disimular, encubrir quiénes somos por mucho tiempo. Podemos hacerlo, pero tarde o temprano nuestro carácter revelará quiénes somos. Pero hay otra cosa importante, lo que hacemos. Romanos 1:13 dice, quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a veros, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre vosotros, como la he recogido entre las otras naciones. Trabajo en la obra de Dios. La persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, al responder con fe al mensaje del Evangelio, evidentemente tendrá pasión, tendrá amor también por las cosas del reino y procurará la expansión del reino de los cielos. Gálatas 2:19, versión Dios habla hoy. Porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Es un cambio radical. En los primeros grupos, el primer grupo dijo, yo no quiero cambiar de vida, yo no quiero el Evangelio, para mí es una mentira o una locura. El segundo grupo, la persona tuvo compasión de sí mismo y dijo, no, yo no voy a
a sentir el rechazo de mis amigos y de mis allegados y de mi gente. No, no al Evangelio. Y el otro dijo, el tercer grupo, yo estoy aquí, pero mi meta no es Cristo, mi meta no es la gloria de Dios, mi meta no es promover el Evangelio, mi meta es conseguir lo mío, conseguir dinero, conseguir fortuna, fama, conseguir prestigio, posición. Y esa persona lucha por eso. Los tres primeros grupos son incrédulos. ¿Por qué? Porque la fe auténtica oye el mensaje. La persona entiende el mensaje y da fruto. Esa es la voluntad de Dios, que demos fruto y ese fruto permanezca. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la versión Palabra de Dios para Todos, en la misma cita, Mateo 16:24, dice, entonces Jesús le dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. El de tierra fértil escuchó el mensaje, entendió el mensaje y dio fruto. El de tierra firme renunció a sí mismo, tomó su cruz y siguió al Mesías. La fe auténtica da fruto. La fe verdadera da fruto. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.